Buenas tardes, estamos reunidos aquí, decimos aquí, aunque sea en la modalidad virtual, en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Tenemos el gusto en este viernes de verano, que no es verano, pero es viernes de verano igual, de recibirla a Hildegard Keller. Agradecerle, Hildegard, que hayas aceptado en esta época del año, que, bueno, por lo menos para nosotros aquí en Argentina es una época de muchísima actividad y de cierre, y te hiciste el tiempo y bueno, el entusiasmo que transmitiste cuando te invitamos fue, diría que no usual, en tanto que ya combinamos dos encuentros y eso significa que vamos a tener una especie de ciclo con tu participación, que es hoy, o que va a ser hoy, y el viernes que viene. Entonces, en primer lugar, agradecerte que hayas aceptado la invitación y transmitirte que Yo te agradezco la invitación, mucho, mucho, y también tu ayuda en todo. Ujú. bueno, es un gusto, y sobre todo porque nos vincula esta actividad que es nuestra actividad cotidiana, el mundo de la traducción, como a Martina, como a Mónica, como a Alicia. Estamos, bueno, todo el día batallando y disfrutando de este oficio, de esta tarea, tan, por lo menos en mi caso, tan desafiante siempre. Entonces, les voy a presentar, voy a hacer una muy breve presentación de Hildegard Keller, para que ya después comencemos con el encuentro. Como siempre, eh, uno de los propósitos de esta reunión es el intercambio. ¿Sí? A partir de lo que nos convide Hildegard, vamos a luego intercambiar con ella, porque tal como me comentaste recién, Hildegard, tu interés también muy grande es el de escuchar a quienes estamos aquí reunidos. Y aprovecho una vez más para decir que las participaciones no requieren de, como se dice, de un conocimiento específico ni erudito, es decir, es realmente un diálogo entre los que estamos y las que estamos reunidas para ir pensando y tratando de dejarnos motivar con ideas y pensamientos o maneras de pensar de los demás y de las demás. Hola Jorge, buenas tardes. Entonces, les quisiera contar que Hildegard Keller es germanista y también hispanista. Antes de publicar su primera novela en la editorial Eichborn en Colonia en el 2021, fue crítica literaria en programas de la televisión europea, catedrática de la Indiana University en Bloomington, en Estados Unidos, y profesora visitante en la UNSAM en el año 2017. En su novela, bueno, después vamos a ir a hacer la presentación específica de cada uno de los dos encuentros. Hubo un título común que de alguna manera vincula o relaciona las dos presentaciones, que es justamente el preguntarse cómo reintegrar a una autora. Entonces, si te parece, Hildegard, empezamos con la presentación que va desarrollando también la producción, la gran, enorme producción de Hildegard, con más especificidad y dando, bueno, la presentación de la autora misma. Muchísimas gracias, Laura, otra vez por invitarme también. Y tengo una presentación como en dos partes. Hoy vamos a hablar sobre Alfonsina Storni más que todo. Y quiero decirles ya que me interesaría mucho, como ustedes son todos de Argentina, más o menos hasta ahora, me interesa mucho su imagen de Alfonsina Storni, porque yo he salido desde
ese mito conocido de la canción. Y por eso me interesa también si la imagen, digamos, en la Argentina de hoy ha cambiado. Muy, muy posible, no lo sé. A lo mejor, si me hacen el favor, me dicen ya de antemano, antes de que empiece yo, a decir qué les dice el nombre Alfonsina o Alfonsina Storni. ¿Qué tipo de figura es para ustedes? También para saber un poco, no tiene que ser lungo, comentarios específicos, pero así sé un poco más cuál es, digamos, la base allá. Mónica. Yo diría que es una figura femenina fuerte, de épocas en las que el feminismo estaba todavía bastante en pañales. Bueno, en mi caso puedo aportar que es una escritora que nos acompañó desde muy chicos en nuestra casa materna y paterna. Claro, sobre todo primero por la canción, que uno de los, de los entretenimientos de chicos era poder cantar esa canción tan difícil sin desentonar, así que bueno, el fracaso era constante, pero fue una manera, es decir, de muy chicos, realmente muy chicos, y siempre imaginábamos o nos preguntábamos, pero ¿por qué? Apaga la luz y no le digas dónde estoy, no le digas nunca dónde estoy. Después vino la lectura ya más académico, más, pero siempre como una figura muy enigmática. Uh-huh, uh-huh. Bueno, creo que soy la única que no viene. Yo soy geoinformática. La razón por la cual me interesa Alfonsina es porque soy marplatense, originariamente de Mar del Plata, y pasaba cuando hace mucho pasaba en el barrio de La Perla, donde estaba la casa que había pasado la noche antes de suicidarse, y tenía otras, la canción vino después, entonces la tenía más cercana por eso, porque venía de Mar del Plata, y luego la personalidad de Alfonsina, y bueno, su biografía, y libros de Alfonsina, poemas de Alfonsina, la antología, la poética, más allá, el interés vino después. Y cuando conocí a Hildegard, la redescubrí, a Alfonsina. En febrero pasado la redescubrí, bueno, la redescubrí y estoy muy impresionada. Gracias, Hildegard, en esta ocasión. Jessica, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Querías agregar algo más? El perro. Bueno. Bueno, en mi caso, Alfonsina como poeta estuvo desde muy chico por una razón también familiar, porque mi padre era profesor de letras, entonces Alfonsina estaba allí, ¿no? Eh, mucho antes de la canción y todo eso, digamos. Este, eh, pero no conocía su biografía, en realidad conocí más de Hildegard, de Alfonsina a través de Hildegard conversando y leyendo las cosas que ha escrito y sin duda, claro, que siempre en mi casa sí fue vista como una poeta y mujer que había padecido el desprecio de todo ese grupo de
intelectuales, pseudointelectuales, literatos o pseudoliteratos de su época. Eso es lo que yo recuerdo, así que en mi casa de pequeño era el rumor, digamos, de lo que se comentaba de ella, ¿no? Sí. Y bueno, después su obra, ¿no? Obviamente. ¿Su obra? Y bueno, su obra, digamos, eso. A ver. No toda la obra poética, ¿no? La obra poética. Bueno, muchas gracias para estas voces y vamos a empezar entonces. Y voy a contarles dónde estoy en mi camino y cuál fue el camino. No. Ok, otra vez. Hoy es un día muy especial porque acaba de salir exactamente hoy, sin que lo hayamos planeado en fondo, el último tomo, que es la poesía. Y estos 4 tomos es la Werkausgabe, que quiere decir obras, pero no obras completas, es siempre una selección, pero mi meta era de hacer visible la Alfonsina Storni entera, la obra en toda su variedad, los géneros, el tipo de voces que tienen eso, y poco a poco vamos a conocer eso. En estos 5 volúmenes hay bastantes cosas que no están editados en español ni siquiera, pero sobre eso se trata cuando hablamos de reconstituir, reincorporar, reformar una figura, digamos, también fragmentarizada. Así que he dicho a 2 señoras, come back. La primera es esta, bueno, de hecho era la segunda, pero sobre ella vamos a hablar la próxima vez, porque sobre ella he hecho una novela, un acercamiento bastante diferente, y esta, sobre la que hablamos hoy, era la primera, porque mi viaje con ella empezó hacia el 2008-2009, que era también una de mis primeras veces que viajé a Argentina. Y como he dicho, he puesto al final la poesía. Y ese volumen contiene poesía de toda su obra. De 1916, obras que ella rechazó al final, pero hay algunas que quería integrar hasta la última poesía de 1938. Hay poesía clásica, digamos, sonetos, coplas, y hay también poesía en prosa. Se llama Lieblingsgedichte, que son como los poemas más queridos de ella y de mí. Mi viaje, que he dicho que empezó en el 2008, me llevó a muchos lugares. Los azules son lugares también de investigación, porque tienen recursos enormes, como Berlín, por ejemplo, el Ibero-Amerikanisches Institut, una institución fenomenal, que tiene mucho más en línea ahora, digitalizado, que cualquier biblioteca en Buenos Aires o en Argentina. Claro, también Zürich, en Basilea, en Bloomington. He encontrado mucho, por ejemplo, muchas ediciones Princeps que había allí en esa también muy buena biblioteca. Claro, en Sala Capriasca, Sala, hoy se llama Sala, aquí en el centro, el origen, el lugar de nacimiento, en Ticino, Suiza italiana, en Mar del Plata también, y especialmente en Buenos Aires, en varios archivos, en San Juan, no he estado allí, pero también mediante investigación de lejos, digamos, Lugano,
Lugano, que es la capital del Ticino, que tiene algunos archivos, no tanto, es mucho más un archivo que se presta para reconstruir la recepción de Alfonsina en el Ticino, en la Suiza italiana, porque había algunos investigadores que en los años 70 empezaron tardíos 60, 70, empezaron a trabajar, a traducir. Y también Barcelona, sí. Y claro, Madrid también. Ahí hay una hemeroteca también muy, muy buena. Bueno, empiezo con el mito. Yo lo llamo mito porque es lo que también a mí me llevó a ella. Os digo claramente que yo no la conocí nada más como hispanista, como gran amiga digamos, del mundo hispanohablante en Europa o en América. Me gustaba mucho escuchar Violeta Parra, Mercedes Sosa, toda esa gente, pero también en España, Paco Ibáñez, por ejemplo. Y claro que conocía la canción Alfonsina y el mar, aparte de muchas otras, pero en aquel entonces yo no sabía que esa Alfonsina era un personaje histórico. Tardaban varios años hasta que fui a un concierto una vez aquí en Suiza, donde tocaban varias cosas. También, otra vez, una gama bastante vasta, pero también entre ellos Alfonsina y el mar. Y también, como de vez en cuando pasa en conciertos, había una hojita donde había alguna información adicional. Por ejemplo, ahí decía Alfonsina Storni, nacida en Suiza, y algunos pocos hechos biográficos. Y para mí era un momento clave, porque ¿cómo? Esa existía, esa era una mujer, incluso una suiza. Pero en aquel tiempo yo estaba todavía plenamente en mi carrera germanística. Como sabéis, en la academia uno tiene que especializarse enormemente. Yo fui medievalista. Así que cada vez que iba a España me compré libros. Y lo único que podía comprar sobre Alfonsina eran siempre antologías que contenían más o menos lo mismo. Así que yo me fui formando la imagen, es poeta. Y no tenía la imagen de toda la poesía tampoco. Es poeta, es esa poeta, digamos, de los primeros 3, 4 tomos. Esos estaban casi siempre contenidos en esos volúmenes. Y solo en el año 2008, cuando acepté la cátedra en Estados Unidos, me sentía un poco más libre. En el sentido de, bueno, estoy aquí como medievalista, pero quiero volver un poco también a mis inicios como hispanista, que era prima antes de todo, era eso. Y empecé, y en aquel entonces, creo, en Bloomington, yo sentía como Alfonsina me llamara. Y empecé a ocuparme de ella, a investigar, a leer más, y poco a poco, en pasos muy pequeños, descubrí Storni la dramaturga, Storni la periodista, Storni la narradora, incluso de una pequeña novela, Storni la persona, digamos, en las medias, como hay entrevistas y todo eso, o sea, como una figura pública. Y poco a poco descubrí que ese monumento que vemos uno de ellos, que erigieron en honor de ella, ese monumento acústico que se formó en 1969 en un contexto de descubrir, digamos, finalmente mujeres argentinas, y sabéis que tiene que ver con ese señor. Esta película me la mandó Carlos y es lo primero que vamos a mirar ahora, porque viene de Argentina y es la forma actual de hablar de ella. Y yo todavía veo toda la reducción en eso. Yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer un acorde
y ahí sale sola la melodía. Las melodías son infinitas, pero hay una magia que se da con muy pocas. Para fines de la década del 60, Ariel Ramírez ya era sinónimo de folclore argentino. Casi no existían escenarios o tocadiscos en los cuales sus obras no sonaran. Había acompañado el nacimiento de enormes estrellas de nuestra música y recorrido el mundo con su misa criolla. Estaban preparando junto al historiador y poeta Félix Luna aquel disco que llevaría la voz de Mercedes Sosa y sería un hito en la música popular argentina, cuando Ramírez recordó a una alumna que había tenido su padre allá por comienzos de siglo. Esa alumna del Normal de Coronda en provincia de Santa Fe se llamaba Alfonsina Storni, y contaba a Ramírez que por aquellos años su padre se maravillaba ante los versos que esa adolescente era capaz de crear. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta? Iba a escribir Alfonsina Storni, siempre desafiando a su época, mientras se convertía en precursora del movimiento feminista en la América Latina de los años 20. Versos como ese la iban a convertir en una pluma capaz de transformar a lectores y lectoras de cualquier año y de cualquier lugar. Por eso, la magia de esa melodía, la de Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y cuando la cantó Mercedes, porque Mercedes tiene un oído privilegiado, se la toqué 2 veces, ella leyó y la cantó, empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes y me abrazó y me dijo: esto me llega al alma, estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción imagina el momento en que Alfonsina pasa a otro universo. No el momento real, no el de la violencia de aquella tormenta huracanada que golpeaba las costas de Mar del Plata el octubre de 1938, mientras la poeta se lanzaba desde la escollera del Club Argentino de Mujeres. La canción no imagina el fin, sino un nuevo comienzo. Quizás porque al leer su obra sentimos que algo se inicia, que algo nuevo sucede, y viajamos con ella hacia ese otro lugar de ultrafantasía. Dormir, Alfonsín, vestido de... El creador de música popular, la poeta implacable y una melodía que siempre está. Tengo otra canción de Paco Ibáñez que no vamos a escuchar entera, pero el comienzo es muy interesante porque se ve que el mito ha fomentado también allí. Y de Alfonsina Storni. Alfonsina, una argentina. Debe ser una argentina. Que ha dicho, ya que Alfonsina es una poetisa argentina. Esta mujer, toda su vida fueron explosiones nucleares de cada segundo, de cada rato, de cada momento, cada instante. Y cuando vivió todas las pasiones, y una de sus grandes pasiones era el mar. Y un día, seguramente cuando notó ya que le llegó su día, que se iba a abrir la gran puerta del más allá, decidió abrirla ella, decidió el día, el momento y la hora
y allí que se fue a una playa y allí delante del mar se puso a caminar y a caminar. De Alfonsina Storni, Quisiera esta tarde. Quisiera esta tarde, divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana en medio del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadea. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire el hombre más bello. No desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Mi figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Es una canción estupenda. Quería escucharla entera. No sé ni siquiera si la conocen. ¿La conocen? Sí, la conocen. Bueno, esta imagen es de un atlas que ha estado en la casa natal de Alfonsina, en el Ticino. Y con esa imagen vamos a empezar. Hay toda una historia detrás, la cual voy a contar en la biografía, pero vamos a ver esa situación, esa vida entre los dos hemisferios del mundo. Sala Capriasca ha sido un lugar que ha conocido solo 4 años. Todavía se ve un poco así, ¿eh? Un poco más construido, pero todavía muy lindo. Y esa Sala Capriasca, detrás de Lugano, en una valle con otros tantos pueblos. No voy a contar tanto sobre no voy a contar nada sobre la familia, os voy a contar nada más que el momento actual. Los últimos 2 años, esa es la casa natal y aquí veis esa placa que hay, que era un inicio para el redescubrimiento de Alfonsina Storni en Suiza, su país natal. Pero eso también fue una iniciativa de la Embajada Argentina en Suiza. No era Suiza. Creo que ayudaba también una señora del pueblo que estaba viviendo aquí, pero más que todo esa ceremonia y todo eso la llevó a cabo la embajada. Y últimamente, hace 2 años, veis aquí, Plaza Alfonsina Storni, ahora se llama,
no desde mucho tiempo, y el gobierno, no me acuerdo exactamente quién, pues mandaron a hacer una estatua y, pero sin preguntar digamos, al pueblo, a la gente, y esa es la estatua, y veis, bueno, no tengo que decir tanto, se ve otra vez la celebración de la suicida. Y la población del pueblo se opuso vehementemente durante más de 1 año y medio. Y ahora finalmente, bueno, creo que en mayo decidieron juntos, democráticamente, básicamente democracia, que no se pone. Ahora no sé si la pusieron en el bosque o dónde, porque el pueblo la pagó, el gobierno la pagó, pero no está en la plaza Alfonsina Storni. En vez de eso, hay un grupo ecológico que también descubre tipos viejos de melas, de peras también creo. Y ese grupo dedicó uno de los tipos viejos que había en la Capriasca, como se llama la región. Ahora hay una mela alfonsina y ese árbol ya da fruto. Yo creo que es una forma muy linda de celebrar la memoria. Pues eso es Sala Capriasca otra vez en una fotografía histórica y los 4 tomos, y voy a presentarlos un poco el recorrido que ha hecho como escritora. Es una imagen de 1916, cuando tiene 24 años y sale su primer libro, La inquietud del rosal. No vamos a empezar con su obra, sino con el primer volumen que apareció en esa edición Maulhelden, una pequeña editora que fundé en el 1919 para poder hacer los libros que quería. Se llama Chicas, cositas para la mujer. Y contiene el periodismo, crónicas entre 1919 y 1921. La primera parte contenida en La Nota, revista semanal, y la segunda parte en La Nación. Ambas series estaban en el contexto de la página para la mujer, cosa que no le gustaba a Alfonsina. Ya veréis en un momento que voy a leer algo. El segundo volumen contiene narrativa, cuentos breves, experimentos narrativos en prosa, que también, si se quiere, se podría también ver como una forma de poesía, pero yo decidí integrarlas aquí en Kuka, Geschichten, historias. Contiene también crítica literaria. Ella ha ayudado a otras, más que todo a mujeres, de salir a luz. Mujeres que estaban un poco menos avanzadas que ella, que por ejemplo no tenían aún un libro, pero voces que ella consideraba muy importantes. Entre ellas también un retrato de Gabriela Mistral, con quien era amiga. Después hay también una serie de crónicas, originalmente crónicas, que hablan del mundo literario de Buenos Aires, del mercado de libros, de las imprentas, de las lectoras y los lectores, gustos de los hombres en cuanto a la lectura y tendencias de las mujeres en cuanto a la lectura. O sea, impresiones muy valiosas para mí, digamos, históricamente hablando sobre el mercado del libro, pero también la literatura, de todos los niveles. Sí, alta, digamos, como también las de kiosco, las novelas de kiosco, series. Después este volumen, el tercero que salió en 2021, Cardo, se refiere a una frase que ha dicho de sí misma: soy como un cardo en el viento. Sin protección, quería decir con eso.
libre pero sin protección, entrevistas y cartas. Y tiene más, tiene autorretratos, contiene obituarios, retratos de otro y muchas cosas de las revistas y periódicos que, sí, digamos, entre casi hasta 1938. Una gran parte del material de aquí no está editado en español, pero estos volúmenes que se los voy enseñando, 1 hasta 4, de chicas hasta el último, son solo bilingües, son solo en alemán. Alfonsina Storni, este era claramente el centro de su obra para ella misma, Cymbeline, Theaterstücke, teatro infantil, teatro para adultos. Es una de las raras fotos que hay de ella trabajando con niños. Eso contiene una selección de obras para niños y algunas piezas, comedias, farsas pirotécnicas, como las llamaban. La famosa primera obra, con el oscuro título El amo del mundo, no está contenido. El título es falso. Tenía otro. Para ella, el título era Dos mujeres. Pero la historia de esa primera y única escenificación, digamos, la voy a contar en la biografía. Y este volumen que salió hoy, como os he dicho, contiene la poesía y he esperado hasta el final con eso porque es lo único que se conocía de ello, digamos, prácticamente, y más que todo la poesía, la primera, de los primeros años. Para ella era siempre importante que quería desarrollarse más y más y más y volver a cero. Y sabía que no lo podía, no solo porque le faltaba el tiempo, pero también los recursos. Y no sé, uno no puede volver a empezar. No es posible y lo sabía. Pero lo sabía también que, no obstante, continuaba a desarrollar nuevas formas y sabía también que hacia los últimos 2 tomos contienen material que no era apreciado por el público. Lo sabía, pero continuaba. Sí, creo que aquí voy a interrumpir y voy a leerles, a no ser que hay ya una pregunta a eso. Si no, podemos hablar después. ¿Sí, Carlos? Hildegard, los títulos que le has puesto a los textos, Uh-huh. has explicado el último, el anteúltimo. Cymbeline. No, el anteúltimo, el del Cardo. El resto, ¿por qué es? Bueno, chicas, cositas para la mujer. Es una alusión a esa página de la mujer, a ese recinto reducido de temas temáticamente, pero también a la relevancia. Las páginas donde escribía se llamaban Feminidades y un par de cosas con chicas y mujeres. Por eso, y cositas también usaba ella en un texto. Cuca es el personaje principal del cuento más largo que está contenido en el volumen, Cuca, nombre de mujer. Y Cardo, lo he dicho, y Cymbeline es una pieza adaptada de Shakespeare, que ella ha hecho una farsa, un tipo de comedia muy interesante. Así que, sí, era adaptadora de Shakespeare y era también adaptadora de Eurípides. Polixena y la cocinerita también está contenido allí, se refiere a eso. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, si quieren, voy a leer solo pedacitos, si son partes, pero primero uno de chicas. Y era la primera crónica y refiere un poco la historia como se la ofrecieron. Y se ve ya ese tono así de broma y
también de desprecio, pero bueno, ahora lo hago. Y yo estoy muy contenta que lo aceptó, que aceptó la oferta. Es solo la primera parte de esa primera crónica en la nota del 28 de marzo de 1919. El día es gris. Una lluvia persistente golpea los cristales. Además, he venido leyendo en el camino cosas de la vida de Verlaine. A la pregunta, ¿es usted pobre?, que me han dirigido, siento deseos de contestar, Emir, hago versos. Emir era el jefe de redacción. Pero en ese preciso momento miro la luz eléctrica y me sugiere una cantidad de cosas. La época moderna, el siglo en que nos movemos, la higiene, la guerra al alcohol, las teorías vegetarianas, etc. En un instante he comprendido que debo vivir en mi siglo. Mato, pues, el romanticismo que me han contagiado el día lluvioso y Verlaine, y escogiendo mi más despreocupada sonrisa, tengo muchas, contesto, regular, Emir, voy viviendo. Entonces el Emir me propone, ¿por qué no toma usted a su cargo en la nota la sección feminidades? He dirigido al Emir la más rabiosa mirada que poseo, muchas. También de un golpe he recordado charlas femeninas, conversación entre ellas, femeninas, la señora Misterio, todas esas respetables secciones que se ofrecen a la amiga recomendada, que no se sabe dónde ubicar. Emir, protesto. La cocina me agrada en mi casa, en los días elegidos, cuando espero a mi novio, y yo misma quiero preparar cosas exquisitas. Es el Emir entonces quien entra en fastidios. Me habla, me dice no sé cuántas cosas. Creyó que mezclados a sus explicaciones vienen unos discretos elogios. Me ha convencido de que el Emir, para su sección Feminidades, quiere un genio. Pienso que este genio soy yo misma. Me miro en mi espejo de mano para comprobar si yo soy yo. Noto que, en efecto, estoy sin modificación. Bien, pues, me resuelvo por la sección Feminidades. No quiero echar culpas a nadie. Los orientales son fatalistas. Martín Fierro también lo era. Luego, el sexo femenino es resignado por hábito. Después hay una segunda parte donde habla de Julia Lanteri y su lucha para el voto femenino, y una tercera sección sobre la lucha laboral de las telefonistas de Buenos Aires que están haciendo huelga. Es la primera. En Vuelta, como también mucho más en La Nación, de tips para bebés, la moda de París, recetas de cocina, menúes en los vapores, y bueno, os podéis imaginar, eso era el contexto. Ahora una parte de Cuca, que he escogido un diario de navegación de su único, su primer viaje a Europa, diciembre de 1929. Alta mar. El buque. Estoy en el puerto de Montevideo, aguardando el buque que ha de conducirme a Europa. Mi compañera tiembla de emoción. Noches pasadas, yo tampoco podía dormir. Imaginaba el mar y su helada carne verde, esponja insaciable, dispuesta a absorberme para siempre. Sus olas se hacían bocas para llamarme con mi nombre innombrado. Esperaba ver avanzar desde Buenos Aires un buque inmenso, más grande que el mar. Lo suponía negro, manchado de rectángulos y círculos blancos, erizado de chimeneas amarillas, terrible, hermano de imaginación. De pronto me doy vuelta y lo veo entrar en el puerto, a puerto. Lo encuentro reducido y doméstico.
Mi emoción se transforma en indiferencia. Mi ser, mi yo, se afianzan en sí mismos. Subo las escaleras como si fueran los peldaños de mi casa. Las distancias no existen. El mundo me pertenece. La segunda parte, la imagen. Da siempre pequeños títulos. 24 horas de viaje. Ahora el mar me parece solamente un riel verde, fino e infinitamente largo, en cuyo extremo se alza Buenos Aires, grande calavera rectangular. Golfo de Santa Catalina. El mar nos hace bailar en la punta de sus dedos. Siento como mía la voluntad del barco que lo doma. Un impulso ancestral me exige el gobierno del timón. El mar, desencontrado, se niega al barco y forma grandes pozos verdinegros. Están hechos de ojos de ahogados, transparentes, acuosos, suplicantes, teñidos de algas obscuras, estriadas de espumas hirvientes epilépticas. No puedo apartar los ojos de aquellos profundos valles marinos. Comprendo el origen de la vida. Desearía bajar al fondo del mar, bajar con los ojos abiertos, caminar libre por sus cavernas, respirar en su masa. Prosa. ¿Quién era yo ayer? Una mujer común. Escribía versos, dictaba cátedras, me llamaba con un nombre repetido. Caminaba todos los días por las mismas calles, decía las mismas palabras, repetía iguales gestos, pero hoy he perdido la dirección de mi ser habitual. Soy un alma que se desconoce a sí misma. Avanzo en busca de un destino de milagro. Debería oír un idioma absoluto, ver rostros con más de 2 ojos, caminar con un solo pie, comer manjares nuevos, uvas de parrales acuáticos, pescados musicales, estrellas adobadas. Recorro la lista promisoria del menú. Un fino dibujo lo anticipa. La clásica elegancia europea distribuye armoniosa y expandidamente la lista de platos con nombres sonoros y rayos ornamentales. ¡Ay! La inefable poesía del mar no alcanza a divinizar el menú, que traducido a vulgar lenguaje criollo quiere decir generalmente bife con ensalada. Nublado. El mar es ahora un inmenso círculo pardo, trágicas estrías negras, algún pequeño vértice blanco rompiendo la llanura plombea, un anillo lechoso lo aclara en el horizonte. Bosquecillos de niebla funden de vez en cuando cielo y tierra. Un apretado ejército de escarabajos acerados pulula sobre el líquido espantable. La cuchilla del buque corta su piel oscura y como pulpa tierna e imprevista salta a la superficie el fondo mismo del mar, de un verde de ondina virgen y alga inmarcesible. La maravillosa estela esmeralda se arrastra tras el buque que atraviesa en silencio la negra madrugada. Y el último, Bahía de Santos. Arco de montañas azules. La Bahía de Santos se opone a nuestro paso. Fundidas en la niebla plateada, comienzan a nacer algunas casas y crecer las palmeras. El buque se detiene. ¿Por qué? ¡Ea! Este es el momento. ¡Ea! Dad impulso a las máquinas. Ponedle alas al vapor. ¡Ea! Avanzad a toda marcha y saltemos al otro lado de las montañas. El buque como un delfín ebrio. Nosotros como azules pulgas. Ahora, un texto de Cardo, uno de los muy primeros autorretratos de ella, 1916. Desde muy niña, 2 cosas han constituido una obsesión para mí.
mi nariz y la palabra moderación. Mi nariz, de extraña belleza, es algo así como una clarinada a medianoche. A la altura de los ojos, una depresión marcadísima con que se inicia es precursora de súbitas arrogancias y, en efecto, no tarda en sobresalir curiosa, empinada hacia el cielo con atrevimiento tan singular que algunos han dado en clasificarla como la característica de mi psicología. Las ventanas nasales, bien dilatadas, anuncian una sorpresa permanente y cierta carnosidad de los músculos orbiculares le prestan robustez, una robustez entre irónica y seria. En cuanto al vocablo moderación, me lo sé de memoria, lo que es en mí algo extraño, pues la memoria ha sido una huéspeda a la que le he dado siempre poca hospitalidad. Cuando a los 5 años, en el curso de aplicación a la normal de San Juan, no dejaba títere con cabeza, la oí por primera vez. Las niñas deben tener moderación, articuló una voz grave. Esto ocurría allá por el 1897. Más tarde, muchas veces en mi casa, al comentarse entre parientes y allegados las salidas de la chicharra, tal era mi apodo, mi madre solía exclamar: si yo no me canso de recomendarle que tenga más moderación. A los 12 años, cuando hice algunas cosas que parecían versos, mi madre recalcó más severamente que nunca la palabra moderación y peroró al respecto un largo rato, sin parar mientes en los pucheros del poeta, que estrujaba nerviosamente entre sus manos algunas cuartetitas incendiarias. Poco después, deshecho mi hogar, antes pródigo, mientras robaba algunos minutos a mi tarea para leer lo primero que encontraba a mano, otra voz, más fría y más áspera que la de mi madre, pronunciaba también la consabida palabra moderación. Pocos años después, en el curso normal de la escuela de Coronda, donde me gradué, me fue también recordada. Escribe usted como una mujer de 30 años. Es bueno ser un poco más moderada. Así me decía la señorita directora, María Gervasoni. Y aquí, en Buenos Aires, estando al frente de una importante sección de psicología comercial, la palabra volvió a repetirse. Usted pierde demasiado tiempo en hacer y recitar versos. Es conveniente ser más moderada, decíame bondadosamente uno de los superiores. Y hace poco, después de publicado mi libro La inquietud del rosal, alguien me ha dicho sentenciosamente: para su bien, le aconsejo tenga más moderación en los conceptos de sus poesías. Algunos la han perjudicado. Yo, con el dedo índice apoyado sobre la frente a 2,5 centímetros del nacimiento del cabello, he pensado mucho y me he dicho luego: ah, y ahora se me ocurre que sería curioso escribir un libro sobre la psicología de una nariz y la palabra moderación. Si estas mis frases preliminares no resultan inmoderadas, es muy posible que algún día lo haga, dándole, como es natural, excelente presentación, buen papel, mejores tapas y un cierto aire de antigüedad como para convencer a tanto inconvencido y aún más a tanto inconvencible. 24 años. Bueno. Y ahora penúltimo, Cimbelina, he escogido un pequeño párrafo de una pieza para niños que se llama Pedro y Pedrito. Primero, las instrucciones sobre la escenificación para que veáis la rutina que tenía y el gran sentido para el espacio teatral y la creación de una realidad inventada, ficticia. Ahora primero eso
eso en cursiva, la escena representa un bosque. Al levantarse el telón, se oye un canto de pájaros. En el centro puede ubicarse la jaula de varillas finas y puerta practicable que permita con facilidad la entrada y la salida de los personajes. Sus dimensiones estarán en relación a las del escenario. Entran el domador y la hija, haciendo restallar el primero su látigo. La indumentaria de ambos es la que corresponde al clásico rol de domador y écuyer tan conocidos en el ambiente circense. Los niños pequeños, caracterizados de loros, deberán hablar y caminar tratando de imitar a estos. Aconsejo la supresión casi total de la mímica. Podrán cubrirse los brazos de plumas, pasando así inadvertidos, pegaditos al tronco. Solo en las exaltaciones de entusiasmo, entonces se agitarán las alas. Se comprende que estos roles serán confiados a niños muy capacitados, naturalmente, con un acabado sentido de imitación. Las R serán el estribillo que a manera de comentario se ha utilizado para los distintos estados anímicos, alegría, desesperación, burla, etc. Entra Mickey, reproducción exacta del personaje de Walt Disney. Esta escena debe jugarse mientras se aproxima la noche para que la caracterización del tigre tenga aspecto de realidad. Los personajes que están en la jaula seguirán todos los movimientos de Mickey con los cambios de expresión que exige la letra. La figura de Mickey va adquiriendo mayor volumen y en este momento con su voz domina la escena. El domador, pues, se ha convertido en un ratón cualquiera. Ahora empieza con esa escena del domador de circo que ha entrenado a los papagayos a hablar y con eso hace su dinero, pero ellos se han escapado. El domador: ya están al caer, andan por aquí los canallas, no escaparán. Ah, el látigo se me mueve solo. La hija: Pedro es el sinvergüenza de los dos. Infame loro, lo que trabajé para enseñarles a hablar, a él y a Pedrito, y cuando eran la principal atracción del circo, se fugan. Pero volverán, ya lo creo, y buen castigo les espera. Les cruzaré el lomo a latigazos. En cuanto sientan el olor a la sopa de vino, van a caer en la trampa. A ver, ¿cómo anda el cierre? Tiene un secreto que ni el demonio dará con él. Pon el plato más lejos de la puerta, así entrarán bien. Yo sostendré la cerradura para que no caiga. La hija coloca el plato. Ya está. Ahora retirémonos en busca del carro. El cierre caerá solo en cuanto estén adentro. Rápido, vayámonos. Ah, el látigo se me mueve solo. Canallas. Sale el domador y su hija y la escena queda sola. Pedro entrando con Pedrito. Toma, una jaula. ¿Quién la habrá puesto aquí? Ay, a saber, Pedro, no he visto a ningún hombre por esta selva. Yo tampoco. Estamos muy lejos de la ciudad y muy lejos del circo. Maldito circo, nos sacaban el pellejo. Nos explotaban miserablemente. Tuvimos que escapar, si no yo me hubiera vuelto tuberculoso. Tose. Yo también. Tose. Qué cosa feo, un loro tuberculoso. Todo chupado como una langosta. Pero se acabó aquello. ¡Viva la libertad! ¡Viva! Y ahora los pobres loritos, claro que son muy tontos y huelen la sopa de vino y caen en la trampa. Y después hay todo un enfrentamiento con el domador que regresa y triunfante, grande, con sus latigazos. Y ahora entra Mickey
que es un tipo de héroe, pero no el héroe final. Y no os voy a decir todo. Es una pieza corta, podéis leerla. Muy chistosa, muy linda. Y ahora unas poesías. Bueno, de ultra fantasía. La que conocéis seguro, ¿qué diría? Al menos Ariel Ramírez la conocía. ¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tingiera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peguita por cintillo de flores, miosotis o jazmines? Cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. ¿Irían a mirarme, cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad, que pensarlo me da un poco de risa. Ahora, una de las canciones en que se imagina su muerte, y veréis que esa forma es bastante diferente de la que pintaron de ella desde afuera. Nunca usaron. En esa canción de Ariel Ramírez, de Félix Luna, hay un par de pedacitos de ella, pero poco. Borrada. Tendría que enseñaros otra vez la imagen de Sala Capriasca. El día que me muera, la noticia ha de seguir las prácticas usadas. Y de oficina en oficina al punto, por los registros seré yo buscada. Y allá, muy lejos, en un pueblecito que está durmiendo al sol en la montaña, sobre mi nombre en un registro viejo, mano que ignoro, trazará una línea. No, trazará una raya, perdón. Una raya. Montaña, raya. Sí. Ahora ya uno de los hacia el final, otra vez con ultra, por eso he puesto ultra fantasía, y una vez más ha usado esa palabra en un neologismo, ultra teléfono, porque es un teléfono con el más allá. Ya sabe, esa es la primera alusión a su decisión de quitarse la vida. 1937, Horacio Quiroga se ha matado. ¿Con Horacio? O sea, al teléfono. ¿Con Horacio? Ya sé que en la vejiga tienes ahora un nido de palomas y tu motocicleta de cristales vuela sin hacer ruido por el cielo. ¿Papá? He soñado que tu dama Juana está creciendo como el tupungato. Aún contiene tu cólera y mis versos. Echa una gota. Gracias, ya estoy buena. Iré a veros muy pronto. Recibidme con aquel sapo que maté en la quinta de San Juan. Pobre sapo, y a pedradas. Miraba como buey, y mis dos primos lo remataron. Luego, con sartenes, funeral tuvo, y rosas lo seguían. Y su muy última poema os la voy a presentar en una grabación. Hemos hecho 4 canciones en abril para una performance acá en un museo de Zúrich, 2 en alemán y 2 en español. Y os voy a, una de las en español es la última. Félix Luna habría podido tomarla como base de su canción. A ver. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tu nodriza fina. Me prestas las sábanas de rosas y el
guardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, hoy es romper los brotes de alguna pie celeste desde arriba y un pájaro de traza, unos compases para que olvides, gracias a un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido, 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 salido. Canta Sandra Sutter. Y ahora, después de terminar esos 5 volúmenes, el último salió hoy. Todavía no lo he visto, no tengo un ejemplar en mano. Estoy curiosísima. Tengo que volver bastante rápidamente a terminar la biografía, Das Leben, la vida de Alfonsina Storni, que son 2 tomos, porque los libros son más bien pequeñitos, y van a ser 2 tomos, Despiértate, Wach auf, y el otro, Frei sein, ser libre. Saldrá en verano, el año próximo. Sí. Sí. Esas son mis 2 señoras con quienes he estado trabajando, viajando, para ver quiénes eran. Y ahora vamos a charlar. No. O a lo mejor tenéis preguntas. Hildegard. Sí. La crítica, los textos de crítica literaria, o algo así, digamos, ¿no? Sí. Son muy abundantes. ¿Qué tono tienen? No, no los conozco, obviamente. No, no son tantos. No son tantos. Serán una docena. Y yo he escogido 8, sí. El tono varía, pero son siempre muy positivos, porque ha escogido a las autoras que quería poner a luz. Tenía muchísima admiración, por ejemplo, para Delmira Agustini, pero también hay un retrato muy lindo de Quiroga. Y te pregunto, si tuvieses que resumir, o si fuese posible, resumir los conceptos o algunos conceptos fundamentales de su modo de entender la poesía, la poética, ¿qué dirías? No, no puedo hacerlo así. No. No. Una cosa que dije era ya lo he dicho, ese camino interminable de experimentar y cada vez con temas, motivos nuevos y también con otra sensibilidad. Hay seguramente una cesura en su poesía. Los últimos 3 tomos son claramente como escrito en otro modo, como con antenas enormemente abiertas.
recibe impulsos. Es totalmente otra Alfonsina que la que se conoce, o de la que oigo casi siempre, concentrada en sí mismo y todo eso. ¿Qué diría la gente? Hombre pequeñito y todo eso. Esos temas aparecen, esos tonos desaparecen. Y realmente abre su capacidad de percibir. Y en la última, en esa charla en Montevideo, dice algunas cosas y demuestra cómo escribe. Pero eso no puedo resumir ahora. Carlitos, tendrás que leer un poco. ¿Qué pensáis de lo que he presentado? Me interesa mucho. Yo quería, bueno, primero agradecerte como la intensidad es decir, felicitarte desde ya, Martina Plauder, sin duda. Agradecerte la intensidad de la presentación, que seguramente es la misma que tiene tu obra, la traducción tuya de Alfonsina, ¿no? Y quería preguntarte dos cosas, una muy puntual, y es cómo tradujiste esa palabra moderación, es decir, qué palabra... Mäßigung. elegiste. Mäßigung. Uh-huh. Y la segunda es así de carácter... perdona, que es muy, muy central, claro. Moderar, Mäßigung es... Sí. Bajar el registro. Bajar tu fuego, bajar tu energía, bajar tu deseo de estar en el mundo, bajar tu deseo de decir algo al mundo, algo relevante, no tips para bebés o recetas de cocina. Sí. Todo eso es. Sí, porque moderación en el sentido de darle una medida más apocada. Achicadas. La mujer, hay tanta ocasión en que se burla o describe, hay varios registros. La mujer vivía totalmente achicada, apagada, a mitad, al 10% de lo que podía ser. Y muchas mujeres estaban... Había otra, sí. Y hay una expresión que no sé si aparece, que es la de ser medida, que tiene que ver también con la Mäßigung, ¿no? Es que era una de las cualidades que se esperaban de la mujer, que fuese medida, ¿no? Que no fuese exultante. Por eso me interesó mucho ver qué palabra habías elegido. Y después te quería preguntar si tenés alguna recepción o algún conocimiento de quizá una publicación o un interés de las editoriales hispanohablantes de publicar esto que vos mencionaste, que hay muchas cosas no publicadas todavía en castellano. No, pero tampoco he buscado, ¿sabes? Estaba tan ocupado con todo eso, con la novela, con esos libros. No he tratado de buscar ahora, ¿no? Todavía no. Tampoco para la biografía, ¿sabes? Claro. Lo que más sería interesante, pienso que sería la biografía. Ni siquiera de una parte de un libro anterior hemos podido traducir al italiano. Así que... desde el 2017 era Crónicas de Buenos Aires, se llama, y ahí hay un par de esos, o sea, por primera vez, prosa de Alfonsina Storni, prosa periodística, pero no, todavía no sé nada. Pero claro, bienvenido cualquier persona que quiera hacerlo, o que hable claro, pero como fenómeno, porque recordé el fenómeno de Javier Marías con su libro del Corazón tan Blanco, que pasó algo similar, que recién cuando se leyó, se tradujo al alemán, y por el éxito que tuvo en Alemania o en los países germanoparlantes, es que empezó a tener interés en los venta y lectura en los países hispanohablantes, es decir, como ese... Qué interesante. Sí. Tenéis también ese proverbio que tenemos, el profeta no vale nada en su país. En su tierra, sí, en su tierra, claro, sí.
Pero bueno, sería eso, quería preguntarte si tenías conocimiento de interés, es decir, que se haya publicado algo en castellano a partir de tu trabajo. No, todavía no, pero la semana pasada estuve en Viena a presentar mi novela y en el público había una señora de España, del cuerpo diplomático, y ella interesadísima a ver qué sale de ese contacto. A lo mejor una presentación, a ver. Sí. La ampliación de Alfonsina a partir de tu trabajo, ¿no? Uh-huh. En su propia lengua. Sí. Gracias, gracias. Mónica. Sí, a mí me genera mucha curiosidad, dado que Alfonsina tiene un tono muy irónico, por lo menos en todos los textos que has leído y en los que yo he leído de ella antes. ¿Cómo fue el tema de traducir toda esa ironía al alemán? Si te planteó algún problema o si fue muy natural encontrarle una traducción al alemán de toda esa carga irónica que tiene Alfonsina. No creo que me planteó problemas eso. No creo. No me acuerdo ahora. Lo que de vez en cuando hay, como es prosa muy, sí, de los periódicos de producción rapidísima, de vez en cuando hay como faltas o rupturas sintácticas, de vez en cuando. O sea, se veía que la poesía, toda la poesía está mucho más redactada, trabajada, preparada para el libro. Y la prosa nunca fue así. Y eso me puse, o de vez en cuando, ¿sabes? Metáforas que empiezan, pero después continúan en otro nivel. Eso era mucho más un problema, o sea, un tema para mí, cómo lo manejo. Uh-huh. Y casi siempre he optado por hacerlo ajustarlo, digamos, porque no veía sentido en traducirlo literalmente al alemán, porque se pensaría que sería una mala traducción o qué es esto, ¿sabes? Así. Y también me imaginaba, preguntaba, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que quede al pie de la letra o quieres que sí, que lo trabaje un poco? Entonces estaba segura que decía, sí, claro, tú tienes tiempo ahora, yo no tenía entonces. Pero eso tendría que enseñarte con ejemplos, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí, Alicia? Sí, sí. Sí, quería preguntar, por una parte, que el italiano en la familia, si se seguía hablando, en general los idiomas en la formación de Alfonsina, ¿qué otros idiomas hablaba Alfonsina? ¿Y qué libros había leído Alfonsina? ¿Cómo era su biblioteca? ¿Cómo leía? ¿Qué otros autores leía? Además de español. No sé si leía en italiano, no sé si en la casa se hablaba italiano. Estoy segura que en la casa se hablaba italiano, pero no queda nada de ella. Incluso había un momento en el 1923 que un italiano quería traducir algo o se hizo una pequeña antología en italiano. No era ella que ha traducido, era este amigo. Ella ha escrito un prólogo, pero en castellano. Sí, entiendo todas tus preguntas, bastante difícil, algunas bastante difícil contestar porque no se tiene la biblioteca de ella. Yo solo lo puedo todo deducir de lo que dice o, como te he dicho, de lo que hace como una adaptación de Shakespeare. Sabía bastante bien el francés. No creo que haya, no creo que haya tenido nociones del inglés ni del alemán, claro. Italiano, castellano, francés. Ella ha traducido poemas
de Delfina Bunge al castellano, del francés al castellano, como un servicio. Sí, un favor. En Bloomsbury, usted estuvo en Bloomsbury, ¿qué es lo que había ahí? Que encontró mucho, dijo que había encontrado mucho. En Bloomington, sí, en Bloomington. En Bloomington hay una fuerte hispanística, románicas en general. Tiene una biblioteca estupenda, de renombre en los Estados Unidos, así, con repositorios, digamos, ya muy antiguos. Y había todo un fondo, yo creo que era de un señor, porque se veía siempre el ex libris de ese señor, que eran todos Erstausgaben, Editio Princeps. Todas de Alfonsina, que no he encontrado en ninguna otra parte. Y mucha literatura e investigación sobre Argentina, América Latina, otros autores, Roberto Arlt, claro, Borges siempre, y así. Y luego sobre el mapa, donde están los dos hemisferios, que es de un atlas, ¿qué atlas era? ¿Era un atlas escolar o era un atlas un poco más enciclopédico? Sí, más bien eso. No escolar, no creo. No era cualquiera, porque no tenía la proyección típica rectangular, la proyección Mercator. Me llamó la atención, es un detalle donde los polos son puntos, eso no lo sabe cualquiera. Era una muy buena edición. Con respecto a la... Perdón, estoy con mucha tos, me cuesta un poco hablar. Con respecto a esta imagen así reducida de Alfonsina que se sostuvo y en parte creo que sigue sosteniendo, ¿cuál es tu hipótesis de por qué no se la, digamos, por qué se la congeló en esa poeta de cierto tipo de poesía y no tuvo mayor difusión su obra en prosa, y bueno, y estos poemas que decías que como que trascienden esas primeras obras, ¿no? Tienes una hipótesis, tiene que ver con el lugar de la mujer, una especie de cliché de lo que se supone que escribe una mujer o que escribía una mujer en esa época, o hay otros motivos. Es muy buena pregunta, Martina. Me interesaría mucho cómo lo ves tú. Si no sé lo suficiente como para... Da igual, a lo mejor conoces a otra. Digamos, a mí lo que un poco me llama la atención es que, por un lado, haya perdurado, digamos, eso, ¿no? De ella como poeta, de cierto tipo de poesía, o sea, una persona no involucrada en su sociedad, ¿no? No ciudadana en ese sentido. ¿En qué sentido? ¿Con la aristocracia o qué? ¿A qué te refieres? Un poco como el arte por el arte, ¿no? Alguien que escribe poesías, digamos, pero no tiene un rol social, digamos, como escritora, y a la vez esa muerte trágica y a su vez romantizada, ¿no? Que no sé si digamos, se instaló tanto solamente por la canción o digamos, cuál fue el motivo, pero es como que contrasta un poco, ¿no? Porque si uno piensa que quizás lo que se, digamos, históricamente, que hacía era como construir una imagen de mujer de la manera en que se consideraba viable, o sea, una imagen de mujer defendible, bueno, no sería compatible con el suicidio, con resaltar el suicidio, ¿no? No sé, para mí es un poco un misterio. Pero me encanta lo que haces y me encanta. Yo leí que están acá también como redescubriendo la obra, ¿no? Periodística de Alfonsina, sobre todo.
pero... Solo lo periodístico, esto ya desde años, desde años. El resto no, ¿no? No estoy No me enterada, pareció. no estoy enterada. No. O sea, siguen, sí, no sé si incluso no tienen noción de eso. Porque os digo, mi propio camino de descubrimiento era un camino largo y de bastante trabajo. Y eso seguramente es una posible respuesta. Tienes que trabajar, o sea, no puedes sacarlo de ninguna parte, porque lo que se transmite a cada rato es lo de la canción. Yo creo que en la segunda parte de la biografía hablo bastante de la recepción y de sí, después de la muerte también. Y no es solamente la canción, pero la canción era muy, muy importante. Pero también ya ella sabía y otros en sus alrededores sabían que los unos no se leían a los otros. En el obituario de Manuel Gálvez, un obituario bastante frío, sin sal, raramente, porque ha hecho un obituario, dice francamente que no ha leído su obra. Y no sé, pienso que se refiere a la poesía. Y lo otro es El destino de tantos, de Roberto Arlt, de Joseph Roth, de tantos, que era de Robert Walser, la obra periodística, desaparecida, Hojas volantes, Quiroga también, que nunca lo hizo entre dos tapas de libro. Mira lo que hacen ahora en Alemania. Desde un par de años, Wallstein descubre después de tomo de Joseph Roth. Todos los trabajos del feuilleton, o también ahora solo. Y eso es Joseph Roth, que ha tenido siempre mucho más, por novelas, ¿no? Mucho más ámbito, pienso yo, de recepción. O sea, es un fenómeno también en nuestros tiempos, eso de prestar más atención a trabajos de los cuales ellos no estaban orgullosos. Ni Joseph Roth, ni Robert Walser. Era Brotjob para el Pan Diario. Ni, no sé, con Roberto Arlt. Ella disculpa prácticamente a Quiroga por haber escrito, sí, también esos trabajos. Disculpar en el senso de no lo toméis como medida para decir algo sobre la calidad de su obra. O sea, se entiende de ahí que evidentemente eso era inferior. Producir aquello inferior. Ella quería decir, hay otro. Y eso vale más la pena. Yo creo que se construyó una imagen de ella, una imagen así romantizada, como decías vos, Martina, en donde está lo del suicidio y está también la historia de ella como madre soltera y la historia de lo que combina, de lo de su obra que permite sacar una pista para interpretar su suicidio o su maternidad. Claro. Esto queda todo un poco al margen. Entonces, ¿hasta Pero, dónde es intencional o es algo que se fue dando? No sé. No, tienes razón, Mónica, y a lo mejor es válido también para otras. Sabes, hoy, más que todo en el ámbito alemán, de habla alemana, se habla tanto del canon de las mujeres, de volver a poner las mujeres al canon, de hacerlas visibles en la historia literaria y todo eso. Pero es mucho, ¿cómo se dice? To pay lip service. ¿Cómo se dice en el país? Lippenbekenntnisse. Sí, es como de la boca para afuera. Sí, o sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, por un lado, bastante trabajo. Segundo, que la gente lea. Y tercero, que sea dispuesta a cambiar las imágenes que tiene.
Sí, y que haya un trabajo también académico en el sentido de enseñanza, de cómo se la transmite también en los ámbitos ya desde desde el de enseñar a leer estas autoras desde otro ángulo, ¿no? Y con otro contexto, quizás lo que decía un poco Martina, que también fue periodista, que también fue novelista, en ese sentido, reubicarlas, no solo desde lo personal, sino también desde lo social. Ujú. Hildegard, yo quería hacerte una pregunta personal como traductora, es decir, vos como traductora, sos lectora de Alfonsina en castellano, porque digamos, sos bilingüe, y tradujiste a Alfonsina prácticamente en su totalidad, digamos así, o casi, o mucho. Sí, Entonces, mucho. Ujú. mucho, digamos así. Cuando vos volvés o relees una y otra vez Alfonsina, digamos, qué distintas posturas o experiencias estéticas tenés cuando la lees en castellano, es decir, cuando la lees a ella y cuando la lees traducida por vos misma, que después, bueno, quizás hasta olvides que las tradujiste vos, pero bueno, es en una versión alemana o en la versión alemana y en la versión, digamos a propósito así, la versión castellana. Si es que eso si reflexionaste sobre eso, si en algún momento te encontraste con esta pregunta, con esta... Es una pregunta estupenda, pero siento mucho no poder decir tanto porque no soy bilingüe. Yo no he crecido pues con todo el instrumentario de una lengua, sí, de un hispanohablante, de oír todos los tonos o qué tipo exactamente, cómo sonaría. Por ejemplo, yo me acuerdo bien de una amiga española, hace muchos años, cuando le leí o le di algo a leer de Alfonsina, ella encontraba raro. Muy raro lo encontraba y no llegué a comprender cómo raro. No, y eso, por ejemplo, yo no podía relacionarme con eso porque no lo sentí, no lo sabía, que también son diferencias entre espacios culturales, el español de España con el español, con el castellano de los años 20 en Argentina. Lo único que sé para mí es que, porque eso es la primera vez que hago eso, presentarlo en español. Es una cosa rara porque yo he hecho libros en alemán, claro. Para mí el camino era callejón sin salida, digamos, no va y ven. Pero lo que sí que noté durante todos los años, porque he estado traduciendo, digamos, desde el 2011, y ese primer libro que he dicho antes, que estaba bastante rápidamente agotado, ese salió en el 2013. Y una gran cantidad de los textos de aquel libro los trabajé otra vez, los redacté profundamente, porque yo sentí que mi lengua se había evolucionado. Más que todo, yo pienso que tiene mucho que ver con escribir la novela. Mucho. O sea, yo no podía dejar aquellas traducciones tal como eran. No quería pulirlas, hacerlas más flow, más fluidas. Pero eso me interesaría tanto lo que preguntas tú. O sea, ¿cómo suena la Alfonsina en castellano hoy? No sabemos cómo podía haber sonido entonces, pero me interesaría mucho para jóvenes o para gente como nosotros, ¿cómo suena? Yo la experiencia que tengo cuando presento los libros en mi traducción, muchas veces, ¿cómo? Por ejemplo, un texto sobre el matrimonio. ¿Cómo? ¿De cuándo es esto? ¿1920? ¿Verdad? Eso podría ser de hoy. Y claro, es una mezcla entre estilo, manera de hablar al público, porque es una crónica en que habla a los lectores, a las lectoras, y también el contenido. Pero lo perciben, eso lo oigo muchas veces, lo perciben muy fresco, como que fuera
reciente. Pero eso no sé si hay algo de eso en castellano, en lo que leí para vosotros. Hay una cuestión que me llamó la atención, que leíste una huéspada. En uno de los textos que leíste, leíste una huéspada. Es decir, y es una versión, es decir, no un huésped, está hablando de la noche o de la muerte, ahora no recuerdo. Y Sí, la memoria. o la memoria, perdón. Es una huéspada, si está en original así, una huéspada, que sería realmente como una suerte de proanacronismo, por decirlo de alguna manera. Por poner la forma femenina, ¿no? Claro, y una huéspada. Es decir, si bien quizás... En cuanto al vocablo moderación, me lo sé de memoria, lo que es en mí algo extraño, pues la memoria ha sido una huéspeda a la que le he dado siempre poca hospitalidad. Es original. Quizá el término ya tenía el femenino, pero bueno, se solía usar un huésped, es decir, aunque era Sí, como en alemán. Claro. Ahora se empieza cuando te invitan, no sé, a la radio, te mandan un email. Sie sind unsere Gästin. Horrible. Con respecto a lo que dijo Martina, ¿por qué podía ser que Alfonsina como que se congeló? No sé cómo es por ejemplo, cuando fui al colegio, nunca leímos una poesía de Alfonsina. Fui a un colegio religioso, por supuesto, el suicidio y una madre soltera no eran ejemplos, pero no sé cómo fue en los otros colegios que no eran religiosos. Puede ser que una parte, no sé, que sea porque no era un ejemplo a seguir, y porque a veces, por ejemplo, hay una figura como Frida Kahlo, que póstuma tiene un marketing impresionante y se vende como feminista. Y yo no entiendo por qué Alfonsina, que sí era feminista y que no decía una cosa y vivía otra, como en el caso de Frida, ¿cómo es posible todo eso? ¿Cómo es, por un lado, cómo se pudo haber congelado una persona, una mujer tan convencida y tan luchadora por la causa de la mujer, que además lo vivía y lo comprendía? Puede haber sido una razón por la cual se congeló, por usar las palabras de Martina. Yo no soy son preguntas que me hago, ¿no? ¿Hay alguien que en el colegio haya leído poesías de Alfonsina? ¿O solo fue todo como yo, de adulta? Martina, ¿no? Creo que no. Creo que no. ¿Cuándo la conociste? ¿Y cómo? No me acuerdo. Pero en la adolescencia todavía. Tengo algún recuerdo de la adolescencia. Pero no recuerdo haber leído en un colegio. Yo te quería preguntar si a Alfonsina siempre la leíste con la idea de traducirla, o sea, si siempre la leíste como traductora en potencia, o no, eso es fácil, eso lo puedo contestar fácilmente. Cuando empecé ese viaje, sí, 2008, 2009, 2010, por ahí, cuando iba poco a poco comprendiendo quién era, que había existido, quién era, y también hablando en cuanto a la obra, qué tipo de escritora había sido, yo quería escribir la biografía. En fondo, principalmente como biógrafa. Pero después, al
al enfrentarme a la tarea, pensé, pero como, y claro, siempre en alemán, para mi ámbito cultural, ¿no? Nunca estaba pensando en una biografía, presentarla a los argentinos o algo así, sino aquí. Y bastante rápidamente entendí, comprendí, no es posible lo que quería hacer. Presentar una biografía de una mujer que era escritora, pero en un sentido muy, muy amplio, con toda su obra, pero la gente de aquí no podría leer nada, prácticamente nada. Hay unas cuantas antologías, también lo mismo, siempre lo que había dicho que había siempre comprado en España. Tengo 10, 12. Contiene siempre lo mismo. Y eso pasa más o menos lo mismo aquí. Y entonces cuando descubrí aquello, bueno, habría podido decir, dejo todo el proyecto, pero eso no lo hice, sino, bueno, entonces tengo que empezar a traducir para que haya como un lesebuch, ¿sabes? Así, sí, para que puedan, ese primer libro era un poco de eso, porque la editorial no quería varios volúmenes. Y entonces pensé, bueno, ahora está hecho aquello, ahora vuelvo a la biografía. Pero después he vuelto a otros proyectos, películas, así. Sí, esa biografía la llevo hablando de ella más de 10 años. Y una pregunta más, Hildegard, ¿en los trabajos de traducción tenés lectorado? ¿O Sí, tuviste claro. lectorado? ¿Y quiénes te lectoraron? Sí, podés, así, no me interesa el nombre, sino son, digamos, fueron personas que venían de dónde o cómo así. Son varias, eran suizos, no eran españoles, pero claro, con la lengua que era la meta, ¿no? La Zielsprache. Pero los dos con quienes trabajé más intensamente sabían español ambos, bastante bien, bastante bien. Y la correctora al final, muy poco de español, pero eso era más que todo correctora de la versión alemana, porque sí. ¿Y los lectorandos conocieron a Alfonsina a través tuyo o ya la conocían? Sí, no. A través tuyo. Sí, sí. Claro, Sí. claro. Pero eso era un trabajo muy, muy lindo, muy productivo, porque de vez en cuando presentaron a otras maneras de entender una frase, tanto en la prosa como en el teatro o en la poesía. De vez en cuando había pasajes oscuros que no sabía exactamente a lo que iba, pero juntos, sí. Y de vez en cuando eran también así pasajes oscuros porque había como una metáfora un poco deteriorada, ¿sabes? Y tenías que ver por dónde quería, en fondo, que tendría que ir el hilo. Sí. Muy lindo, muy lindo. Qué bueno. Y también hay, de vez en cuando preguntaba si había pasajes que no podíamos resolver, de vez en cuando preguntaba a algún amigo en Argentina. Desgraciadamente no he conocido a ti solo ahora, sino para chicas, Cuca, Cardo, Simbelina, te habría podido. Laura me ha traducido para la próxima vez pasajes enteros, grandes, de la novela, muy bonito. Y también me has ayudado aquí en Ultra Fantasía para 2, 3 poesías. Sí. Hermoso. No sí. es una lástima, habría sido muy, No, te salvaste. muy prometedor. ¿O no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Se me ocurre que más que en el desconocimiento de la obra de ella, también influyeron, o habría que preguntarse si no influyeron acontecimientos, hechos históricos, las condiciones históricas. Ella muere en el 38, comienza la guerra. Después
en Argentina asume el peronismo, que con todo ese grupo cultural tiene una relación conflictiva, aunque ella podría considerarse periférica en sentido crítico a ese grupo. Yo creo que eso debe haber influido en su imagen. Lo que sí es muy intrigante es por qué Félix Luna, que era un historiador nacionalista o algo así, digamos, ¿no? Ujú. En un momento de la Argentina donde se intentan recuperar las mujeres argentinas. Mercedes Sosa tiene un disco, Mujeres Argentinas, lo escuchamos varias veces juntos, Hildegard. Ujú. Y ¿por qué elige esa temática para hablar de Alfonsina, ¿no? Y seguramente que por una gran, a pesar de que su padre yo no sabía que su padre había sido maestro de ella, eso por una gran ignorancia o porque ya sobre él pesaba ese hecho como lo decisivo, ¿no? De la vida de ella, un poco como casi dando pena, ¿no? Qué pobrecita, en ese Claro, sentido. La claro, pobrecita, ay, qué pena. Ujú. pero en ese disco hay otras mujeres, por ejemplo, Juana Zurduy, que es todo lo contrario, digamos, ¿no? Que también tiene una vida trágica, pero que es una comandante del ejército argentino pro o del Río de la Plata o contra los españoles. Y por qué optaron por ese tono, digamos, por esa temática y por esa... Ujú, este, ujú, ujú. la melodía es muy bella. Supongo que la melodía estuvo antes que el texto, ¿no? No conozco la historia, pero... Ujú. Gracias. Voy a tener que mirar otra vez aquel disco. Sí, voy a Pero tratar de en leer. general yo pienso que, no sé, el motivo principal es mucho más llano. Falta de interés en buscar más. Sí, ignorancia, ¿no? Sí. Sí, que está el fenómeno también, yo estaba pensando ahora, con Novalis pasa algo similar, que se lo pasó a la historia, digamos, o se lo recepcionó como un poeta pesadumbroso y no correspondido por Sofía, y todo eso hizo que la imagen de Novalis fuese sobre todo esa imagen nostálgica y, ¿Mm? bueno, y no goce por la vida. Y hay un trabajo, una tesis muy buena de un argentino que justamente muestra lo contrario, que fue un hombre que disfrutó, es decir, que tenía el goce por la vida, si no, no podría haber escrito lo que escribió. Y bueno, son la tesis de él que podríamos pensar, como decir, a ver, quizá esto funcionaría también en Alfonsina, es que con con ese modo de recepcionarlo, de pasarlo al legado, era, la intención era ponerlo en un lugar como Sí. digamos, de no terrenalidad, un poco lo que decía Martina. Eran poetas y romantizados, se romantizaba su historia en el sentido del término romántico, así de una cosa idílica, que murieron de amor y bueno, y a Alfonsina no le quedó otra que ir caminando al mar para terminar con su vida y anular todo lo que tenía que ver con el compromiso con la vida real, es decir, con la materialidad del mundo, ¿no? Es como hay así como yo ahora encuentro estos dos ejemplos, pero se puede pensar que es como se los recepciona y se los pone o se las pone en Ujú. ese lugar. Sí. En una caja. En una caja tal cual, no me salía así como que no se pueden tocar, ¿no?
que quedan ahí acristalados o acristaladas. Caja pobrecita, Claro, como que hubiera sido ama de casa. claro, sí, que dentro de lo que tuvo vida bastante hizo, mira todo lo que hizo. No, tiene una obra de arte entera y grande, de la cual no se sabe nada. Sí. Y por esa dio su vida. Claro, claro. Sí. Bueno, estamos, Hildegard, ya son para vos las 10 de la noche. La semana que viene van a ser las 9 cuando terminemos. Así que Está bien, muy lindo. Claro, y animar a quizá alguien más de aquellos apagos solares que diciéndoles que no es tan tarde, que van a ser las 9 cuando terminemos y las 7 cuando iniciemos. Bueno, si quieren abrimos los micrófonos, nos saludamos hasta el viernes que viene, y te agradecemos, Hildegard, otra vez, y a todas y todos los que vinieron, Martín. A vosotros, gracias. A todos, sí. Santiago, Jessica, José, a todos los que están. Que nunca los hemos visto, estarán comiendo. La hora de la merienda, o tomando un helado con 34 grados. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la Muchas gracias. Muy lindo que han estado aquí. Gracias a vos, Hildegard. Gracias.